Esta es su hermana que les saluda, amén, en el amor de Jesucristo, la hermana Yarelis López, amén, el cual nos sentimos más que gozosos y agradecidos, amén, del pastor Luis Hernández y Tanairí Hernández, amén, y a la familia de Fuente de Santidad por considerarnos en esta preciosa madrugada, amén, en esta victoriosa, amén, celebración de 3 años, amén, de Fuente de Santidad para exponer la palabra del Señor, y le damos toda la gloria al Señor, amén, por permitirnos, gloria a Jesús, ser instrumentos, amén, en esta noche de exponer la palabra del Señor tal y como el Señor nos ha dado. Y felicitamos a toda la familia de Fuente de Santidad, a todos sus programadores, amén, y a todo aquel, amén, que ha participado en esta vigilia que comenzó, amén, en el día de ayer a las 6 de la tarde. Hemos estado al pendiente, ¿verdad? En algunos momentos no hemos podido estar, estábamos en unos compromisos, amén, de nuestra iglesia, pero ya estamos aquí y estuvimos escuchando a algunos exponedores de la palabra en la cual nos estamos gozando. Dios sé que Dios ha ministrado, amén, la vida y va a seguir ministrando hasta el final. Gloria a Jesús. Ando aquí con mi esposo, el evangelista Carlos Delgado, que les envía un gran saludo. Nuestra hermana Mirna Guardado también se encuentra con nosotros, nuestro hermano Ahmed y nuestra hermana Cintia, amén, que son presidentes de la emisora en la cual tenemos la programación de Voz Palabra de Vida, y les envía un gran saludo. También reciban un gran saludo de nuestra pastora y nuestro pastor Aurea y Rey Núñez, allí donde pertenecemos, amén, a la iglesia del Dios vivo Pentecostal MI, gloria a Jesús, en la cual también ellos saben que estamos aquí, gloria a Jesús, y es hermoso, amén, tener el apoyo, amén, de los pastores, gloria a Jesús. Y vamos, amén, a pasar, gloria al Señor, a la poderosa palabra del Señor, y vamos a dar lectura, vamos a dar lo que el Señor nos ha dado, gloria a Jesús, y hasta donde Dios nos dé. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a tocar quizá algunos textos bíblicos en esta preciosa madrugada. Amén. Que tenga que ver con el tema o con el mensaje que el Señor nos ha dado. Amén. Y quisiera que usted, amén, haga un viaje conmigo a la palabra del Señor. La palabra del Señor es fuente inagotable de conocimiento en el cual nos habla, amén, y la palabra del Señor es algo que transforma nuestra vida, nos da molde, amén, en la manera en que estamos viviendo, nos trae conciencia, amén, en la condición en que vivimos, en que estamos, para nosotros, ¿verdad?, moldear nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor quiere en nosotros. Es un mismo molde para todo el mundo, hermano, aunque quizás los procesos cambien en cada uno de nosotros diferente, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a de donde Dios nos sacó, pero caemos en el mismo resultado, o sea, la misma conclusión para cada uno de nosotros de llegar a ser el varón perfecto que Dios quiere que seamos, pero será completado cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Una porción bíblica que es una de mis porciones que diría favorita, amén, en el cual queremos en esta noche darle énfasis porque este texto es la clave del éxito para no solamente para Josué en aquel tiempo, sino para cada uno de nosotros en este tiempo. Y vamos a dar lectura, pero antes vamos a elevarnos en una oración al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu presencia, una vez más nos encontramos, Señor, dándote gracias por la gran oportunidad que tú nos concedes en esta preciosa madrugada, Señor, de exponer tu palabra. Señor, hay vidas presentes a través, Señor, de estas ondas radiales en las cuales necesitan ser ministradas a través del poder de tu palabra. Te pedimos en esta noche que según tú nos has ministrado y nos seguirás ministrando, ministres a cada uno. Señor, prepara los corazones, prepara las mentes para que reciban esta poderosa palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes en esta preciosa madrugada, Señor, de poder exponer tu palabra, Señor, con denuedo, Dios mío, con alegría, Señor, porque predicar tu palabra es motivo de alegría, Señor, porque damos testimonio de lo que tú has hecho con nosotros a través de tu poderosa palabra, la cual moldea nuestra vida y la transforma, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Dios mío, aún te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los programadores, Señor, de Fuente de Santidad, Señor, el presidente, Dios mío, su familia, aún todos los predicadores, Dios mío, que hasta este momento han predicado y los que faltan, que tú les sigas dando, Jehová, la palabra y que siga fluyendo para beneficio
beneficio de tu iglesia y edificación. Nos ponemos en tus manos, que sea palabra tuya y no palabra de hombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Josué 1:8, y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Volvemos y leemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el momento, amén, gloria al Señor, que supimos que íbamos a exponer la poderosa palabra del Señor, que Dios nos escogió, amén, para exponer el mensaje. Verdaderamente que estudiar un tema como el sometimiento es un tema que, a pesar de que por más que nosotros creamos o creemos que nos hemos sometido al Señor, al escudriñar las Escrituras y ver a través de ella cómo Dios demanda de nosotros el sometimiento, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho más, que nos falta quizás más grado en cuanto al sometimiento a Dios. En esta noche queremos hablar bajo el tema el propósito detrás del sometimiento. ¿Por qué, mi hermano, el propósito detrás del sometimiento? Porque muchas veces cuando escuchamos la palabra sometimiento, rápidamente viene a nuestra mente como algo negativo, como algo de prohibición. Quizá lo vemos como algo que no es de beneficio, o quizás que no sea de agrado para cada uno de nosotros cuando oímos la palabra sometimiento. Y si nosotros, como en estos días hemos estado profundizando en esta palabra de lo que es sometimiento, el sometimiento, su significado es ser obediente, ser manso ante la voluntad de un Dios, en este caso en Dios. Amén. Si lo buscamos en el diccionario, podría ser ante un supremo. Amén. Ante alguien que tiene autoridad por encima de nosotros. Pero en este caso estamos hablando del sometimiento a Dios. Y es la sumisión, la obediencia, el estar manso ante la voluntad de un Dios que, siguiendo sus reglas, que siguiendo sus normas, que siguiendo sus directrices, vamos a alcanzar algo o a alguien o algún propósito en nuestra vida. Por eso es tan importante que entendamos que el sometimiento conlleva también el sujetarse, porque sujetarse es tener la firmeza, amén, en no dejarnos mover por nada ni por nadie de lo que hemos creído. Gloria a Jesús. También conlleva el resistir. El sometimiento también conlleva resistir. Una fuerza o una presión que se nos haga en el momento que hemos decidido someternos al Señor. Es importante que entendamos que la palabra nos habla sobre el sometimiento y luego nos habla de que cuando nosotros nos sometamos a Dios vamos a tener que resistir. Ustedes saben que esto se encuentra, amén, en la palabra del Señor, donde nos habla, que nos dice: someteos a Dios y resistir al diablo, y de vosotros huirá. En esta semana yo analizaba este texto y yo decía: Señor, wow, ¿cuántas personas estamos viendo que de vez de resistir están quizás provocando o quizás están enfrentando a un enemigo, gloria a Jesús, sin darse cuenta la gravedad o responsabilidad que conlleva el nosotros enfrentar un enemigo? Para nosotros poder enfrentar un enemigo, tenemos que conocer a quién estamos enfrentando. Cuáles son las artimañas que él utiliza para provocar el que nosotros nos rindamos ante la decisión que hemos tomado para someternos a Dios, para conseguir un resultado y un propósito cumplido de Dios en nuestra vida.
Es importante que entendamos que resistir y sujetarse conlleva mucho en la palabra del sometimiento. Ahora, mi hermano, hay algo muy importante que conlleva también, amén, a la palabra sometimiento. Y es el carácter que nosotros tenemos que tener en restarle un poco de importancia a nuestros logros, a nuestras virtudes, y reconocer que aquí el único perfecto se llama Dios, y esa palabra se encierra en humildad. El cristiano tiene que ser humilde. En el momento que tú te sometes, estás teniendo un carácter de humildad. Nosotros estaríamos, amén, asumiendo un carácter de sumisión, un carácter, aleluya, el cual nosotros restamos importancia a aquellos logros que quizás si no se conllevan o no se llevan correctamente en nuestra vida, podemos darle paso entonces a lo que es el orgullo, a lo que es la soberbia y a lo que es la altivez en nuestra vida. Y estos son los enemigos principales que obstaculizan el proceso del sometimiento en nuestra vida hacia el Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando hay orgullo, cuando hay altivez y cuando hay soberbia, no aceptamos el consejo, no aceptamos las normas y las reglas que nos han sido estipuladas a través de la palabra del Señor para nosotros obedecer y poder alcanzar, como dice en Josué 1:8, prosperar nuestro camino, no solamente el camino secular, sino también el espiritual. Queremos avanzar, queremos que Dios nos use, queremos ser instrumento de Dios para que vidas vengan a sus pies, pero no queremos someternos, no queremos darle paso a lo que es la humildad en nuestra vida para que Dios pueda actuar en nosotros, pueda crecer en nosotros y el yo de nosotros menguar y hasta desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos perdido la identidad en el Señor. Muchas veces cuando la identidad que usted y yo tenemos delante del Señor es la que nosotros reconocemos quiénes somos nosotros y quién es Dios en nuestra vida. Pero en el momento en que usted y yo perdemos la identidad, o sea, el que nosotros aceptemos que aquí el grande es Dios y le damos paso al orgullo, a la soberbia y a la altivez, nosotros estamos permitiendo que esto domine nuestro carácter, que esto domine nuestra mente, que esto domine nuestro corazón de tal manera que cuando ya Dios comienza a hablar a nuestra vida para cumplir su propósito en nosotros, mi hermano, es obstáculo para ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Por eso el tema del propósito detrás del sometimiento. Hay un propósito que Dios tiene para ti, que me estás escuchando, como también Dios tiene para mí. Pero es importante que comprendamos que tenemos que tener una identidad en Cristo, una identidad de que Él es el Dios y nosotros somos sus siervos, de que Él es el Dios todopoderoso, el que puede hacer lo imposible posible y que nosotros nos toca esperar en Él, nosotros obedecer sus estatutos, el obedecer su palabra para nosotros poder ver la mano de Dios obrar en cuanto a nuestra vida secular, en cuanto a nuestra vida íntima y en cuanto a nuestro ministerio. Pero andan muchos que no quieren someterse, pero quieren ministerio. Hay muchos que andan, que no quieren, aleluya, entrar en lo que es el sometimiento a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros leemos la palabra, mi hermano, estamos conociendo cuál es la voluntad real de Dios en nuestra vida. No es solamente escuchar que alguien venga a traernos una palabra de parte de Dios. Eso es bueno. Pero si esa palabra que nos trae el hombre, supuestamente en profecía a nuestra vida, y no va alineada a la palabra, déjame decirte que no va a tener efecto en nuestra vida positiva. Porque la verdadera palabra que viene de los labios de Dios es esta poderosa palabra, que es la profecía perfecta que Dios ha dejado para nuestra vida, de cómo tenemos que conducirnos, de cómo tenemos que andar, de cómo tenemos que mantenernos humildes delante de su presencia para que Él crezca en nosotros y el yo de nosotros mengüe. Hoy en día vemos ministerios que han crecido, pero vemos ministerios también que han menguado. ¿Sabe por qué? Porque hay un peligro muy grande en cuanto a los ministerios que nosotros hemos visto que han menguado. ¿Sabe por qué? Porque se han olvidado de la identidad que tenían con el Señor. Se han olvidado por el propósito que Dios los llamó. Y tú y yo no podemos olvidarnos
del propósito real que Dios, aleluya, nos ha llamado a usted y me ha llamado a mí. Y el propósito principal es ser instrumento para regar la semilla del evangelio, para traer una cosecha de alma a los pies de Cristo. Ese es el principal, porque Él vino a salvar al mundo. Aleluya. Él no vino a condenar al mundo. El mundo solo se condena por su acto. El mundo solo se condena por sus decisiones, por haberle dado la espalda a Dios. Pero usted y yo que un día aceptamos al Señor en nuestra vida, hemos tomado la decisión de que ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, que es Él el que nos ciñe de poder, que Él es el que nos da las directrices a través de su palabra para nosotros poder vivir sometidos a esta poderosa palabra. No palabra de hombre, mi hermano, porque hay muchas dogmas de hombre, hay mucho mensaje de mucha psicología que no está alineada a la palabra, que está solamente alineada a las emociones, y hay que tener mucho cuidado porque esto se está levantando en este tiempo. Por eso es que el pueblo muchas veces es engañado, porque no se va la poderosa palabra. Mira, mi hermano, el sometimiento tiene que ver con el conocimiento de las normas y las reglas que Dios ha estipulado por medio de su palabra. Pero muchas veces caemos porque no nos estamos sometiendo a la palabra de Dios, no la estamos escudriñando, no estamos haciendo un ejercicio diario de meternos en esta poderosa palabra. Cada vez que tenemos un problema, la palabra tiene la solución para ello, tiene la respuesta para nuestro problema, para nuestra crisis, para nuestra prueba, pero rápidamente vamos a escuchar el consejo de hombre que muchas veces no está alineado a la palabra, y por eso es que muchas veces el propósito de Dios no se cumple en nuestra vida por no haber un sometimiento. Sometimiento es dejarte llevar por unas normas, por unas reglas estipuladas por alguien que tiene autoridad, y en este caso es Dios, que nos dejó este manual para que nosotros podamos triunfar en medio de la crisis. Es importante que entendamos que con el tiempo, mi hermano, entramos en un proceso mientras nos vamos sometiendo a esta poderosa palabra. Yo no estoy diciendo que el sometimiento es fácil. No, mi hermano, el sometimiento no es fácil. Es doblegar nuestra carne. Es doblegar nuestro yo. Es dejar las cosas que pueden estorpecer la relación que usted y yo tengamos, que podamos tener con Dios. Es aquellas cosas que pueden impedir que la plenitud de la gloria de Dios sea manifiesta en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros matrimonios. El enemigo se va a levantar cuando dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo. Nos está dando una advertencia de que tan pronto tomemos la decisión de someternos a Dios y a su palabra, vamos a tener que pasar por un proceso de resistir al enemigo. Pero como leímos en el Josué 1:8, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, es un mandato. Él no dice si usted quiere. No, nos dice: nunca se apartará de tu boca. O sea, cuando ya la palabra está en tu boca es porque ya estuvo en tu corazón. Cuando ya la palabra está en tu boca y la expresa es porque lo que habita en tu corazón sale a través de nuestros labios. No solamente a través de nuestros labios, sino a través de nuestro testimonio, de la manera en que nos comportamos, en la manera en que nos proyectamos ante un mundo que está lleno de tinieblas y que ve en nosotros la luz de Cristo reflejada, pero a través del sometimiento de la palabra del Señor. Es importante que entendamos que no solamente fue un mandato, sino un mandato con promesa, en el cual nos dice que meditarás en él para que guardes, que la guardes y hagas conforme. O sea, no te dice si quieres, no, que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Mire qué hermoso. Prosperará nuestro camino. No dice algunas cosas, dice todo te saldrá bien. Porque todo lo que ponemos en las manos del Señor, todo lo que nosotros consultamos con Dios, cuando sabemos esperar en la voluntad de Dios y lo trazamos a través de su poderosa palabra, en cuanto a las decisiones que vayamos a tomar, yo te aseguro que, como dice en Josué 1:8,
todo nos va a salir bien. No es que Dios quiera en nosotros monigotes, mi hermano, no. Nosotros no somos seres que Dios quiere que si te dice que te muevas aquí, no. Nosotros, el Dios nos ha dado a nosotros, aleluya, el derecho de tomar decisiones. Pero si usted sabe que la mejor decisión que usted y yo podemos tomar es obedecer a Dios, obedecer sus estatutos, el amar su palabra, el ponerla y el sembrarla en nuestro corazón y en nuestra mente, porque va a llegar el momento, iglesia, en que la palabra va a llegar a tu mente, va a llegar a tu corazón en el momento de crisis, en el momento de prueba, y la vas a tener que poner por obra para dar testimonio de que esa palabra fluyó, de que esa palabra tuvo fruto en tu vida en el momento que necesitaste, porque hay un Espíritu Santo que dice la palabra que os enviaré un consolador, dijo Jesús. Y él va a traer a nuestra memoria la palabra que debemos de hablar. En el momento de crisis, el Espíritu Santo te recuerda su presencia y te recuerda la palabra que profundizaste en ella, que estudiaste. Porque esto no es, mi hermano, de que si estoy pasando una prueba o que si me tocó predicar, abro mi boca y Dios la va a llenar. No. Nosotros tenemos que ser responsables al momento de exponer la palabra del Señor. Tenemos que irnos a la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque eso es parte del sometimiento. Porque Dios nos pide a través de su palabra que nos sometamos, que nos preparemos. Asimismo preparó a los discípulos. Y luego de ser discípulos pasaron a ser apóstoles, predicadores y evangelistas para poder ir a ese mundo, para rescatar almas y regar la semilla del evangelio. No podemos pretender, aleluya, que Dios nos use como instrumento, que vidas vengan a los pies de Cristo si todavía no ha habido un proceso de sometimiento en nuestra vida para alcanzar el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Es importante que entendamos que esto es necesario. Desde el principio de la caída del hombre, el hombre ha puesto en su mente y en su corazón el pensamiento de que no necesita ser conducido por un ser supremo en el momento de tomar decisiones. Ha tomado la decisión de andar errante por el mundo. Por eso es que cuando vamos a hablarle una vida de Dios, ellos, aleluya, te manifiestan en actitudes, con lágrimas, de que hay un vacío que tiene que ser llenado. Ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Pero desde el principio, desde que el ser humano cayó en el huerto del Edén, comenzó Dios a darle el privilegio de tomar decisiones, pero comenzó a tomarlas mal donde cayó en la desobediencia. Pero en su infinita misericordia, Dios ha enviado a su Hijo amado para darnos la oportunidad de que aquel error, aleluya, fuera arreglado. De que darnos la oportunidad en este tiempo, en el medio de la gracia, podamos tener una segunda oportunidad de poder nosotros dejarnos, aleluya, someternos a la palabra de Dios y al Dios mismo. Nos ha dado el privilegio de tenerlo a Él como Dios, como Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos el compromiso de aceptar a Cristo en nuestro corazón, hemos hecho el compromiso de decirle: ahora no me mando yo, ahora me ciñe el Señor. Pero cuando venimos al Señor, muchas veces se nos olvida consultar con Dios. Muchas veces se nos olvida que en los momentos que nosotros tenemos que tomar decisiones, consultar el que sabe el presente y el futuro, si nos conviene el decir sí o si nos conviene el decir no. Es importante que entendamos que esto es parte del sometimiento del cristiano. Mientras el cristiano anda errante, aleluya, sin consultar con Dios, sin ser, aleluya, una persona que se someta a Dios, será un cristiano errante, será un cristiano que no tendrá, aleluya, la guianza
esperanza. Será un cristiano que en el momento de crisis se hallará perdido, hallará tristeza, se sentirá en estos momentos, mi hermano, la palabra es como una brújula que te dice coge para aquí, coge para allá, haz esto, haz lo otro, pero muchas veces ignoramos la voluntad de Dios en nuestra vida para que el propósito se cumpla, porque no estamos consultando con la palabra del Señor, no estamos consultando, aleluya, con las reglas y las directrices que nos dejó Dios para someternos a través de ella. Cuando yo, aleluya, en esta semana, inclusive hoy nuevamente vino a mi memoria un ejemplo, aleluya, de esto. Y yo ponía de ejemplo en mi mente, yo decía lo que es un tráfico, mi hermano. Usted sabe que un país que no tenga reglas y normas de tránsito es un país que está, aleluya, como perdido. Los autos cogen para aquí, para allá, sin tomar las debidas precauciones, porque no hay semáforo que te advierta con la luz verde prosiga, la luz amarilla precaución y la luz roja de detente. Entonces, cuando no existe las reglas y las normas en el área de tránsito, cuando transita usted y yo en las carreteras, podemos acarrear las consecuencias de un accidente catastrófico. ¿Cómo podríamos encontrar la muerte? ¿Cómo podríamos estar errantes sin saber a dónde ir o qué trecho tomar? Así es Dios en nuestra vida. Él es el semáforo que nosotros tenemos que consultar. Y con todo respeto lo comparo así. Usted sabe que Dios es Dios y, ¿verdad? Y le debemos reverencia. Lo que quiero es tomar esto como ejemplo para que usted entienda que nosotros no podemos estar como los autos, aleluya, desobedeciendo las normas y las leyes de tránsito, porque vamos a acarrear consecuencias. Y de la misma manera es en el Señor. No podemos andar sin observar, aleluya, la voluntad de Dios en nuestra vida a través de su poderosa palabra en sometimiento, para nosotros poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida y poder llegar al lugar seguro, porque un lugar donde no hay semáforo no se sabe si el auto va a llegar seguro. Gloria a Jesús. Por lo tanto, el someternos a Dios nos trae beneficio. El someternos a Dios nos trae, aleluya, bendición, porque al final vamos a ver el propósito de Dios cumplirse en cada uno de ustedes y en mi vida. Aunque el propósito total no se esté cumpliendo, porque se cumplirá el día en que Cristo venga a buscarnos, pero vamos a estar viendo poco a poco cómo ese proceso, aleluya, y ese propósito se va cumpliendo en nuestra vida. Aleluya. Y vamos a obtener bendición, porque todo lo que nosotros sometemos a través de la palabra tiene un resultado de bendición en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos alejamos de lo que Dios quiere para nuestra vida, acarreamos consecuencias. Por eso es que hay tanto hoy en día cristianos que están errantes, hermanos, que no saben ni qué decisión tomar, que en el momento de prueba y de crisis no saben qué hacer. Comienzan a consultar, comienzan a buscar soluciones, comienzan a buscar respuestas, pero ellos ignorando, aleluya, quizá por el problema, porque los ha cegado la tristeza. Aleluya, se han olvidado que el sometimiento a Dios y el sometimiento a su palabra es lo que nos va a dar el resultado de tener una vida victoriosa en el Señor. No es fácil doblegar esta carne. No es fácil, aleluya, doblegarnos a la voluntad de Dios y que muera el yo en nosotros. Claro que no, esto es progresivo. Pero tampoco podemos buscar de excusa que como es difícil no someternos a Dios, porque en aquel día Él nos va a llamar a cuenta y no va a haber excusa. No va a haber excusa, mi hermano. Porque es que la poderosa palabra de Dios te indica y te guía cómo es que te tienes que someter delante de Dios. Cuando tú comienzas ya en un proceso de saborear, amén, en tu vida personal, lo que es someterse a Dios para alcanzar el propósito de Dios en tu vida, va a llegar un momento que ya no va a ser de agravio a la carne, sino de deleite al espíritu.
Porque vas a comenzar a hacer las cosas por agradar a Dios, por amor a Dios. Y vas a comenzar a ver grandes cosas que Dios hará en tu vida y hará en la mía. A veces, mire, como ahorita yo escuchaba un hermano que él dice que él se sorprendía de las cosas que Dios estaba haciendo en su vida o en su iglesia. Aleluya. Pero es que Dios es así. Dios es un Dios, aleluya, que siempre nos sorprende con bendiciones y recompensa nuestra fidelidad a Él. ¿Quieres que Dios te recompense? Serle fiel. ¿Quieres que Dios responda a tu necesidad? Sométete a Él, sométete a tu palabra. Y yo te aseguro que vas a tener respuesta de Dios para tu vida. Dios ha establecido unas normas y unas reglas a seguir por medio de su palabra, la cual muchos conocen, mi hermano. Otros quizás la desconocen, pero para eso nos llamó Dios a ti y a mí, para ser instrumento de llevar, aleluya, el conocimiento a aquel que no lo tiene. Pero muchos han tenido el conocimiento, pero no han querido tener la voluntad, el carácter de doblegarse ante el sometimiento que demanda Dios en su palabra. Es importante que entendamos que el sometimiento es la antesala que Dios utiliza para que nosotros podamos ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. El no obedecer un mandato, el no seguir una regla, el no seguir una directriz basada en las escrituras que nos ofrece Dios en nuestra vida. Aleluya. Vamos a notar que si no lo hacemos, si no nos sometemos, va a haber un descontrol en nuestra vida. No vamos a tener control, aleluya, en el momento difícil que se nos presente. Gloria a Jesús. Pero cuando nosotros decidimos atacar y obedecer las normas y las reglas que Dios ha estipulado para nosotros, estamos entrando en un desafío. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque usted en el momento que dice me voy a someter a Dios y a su palabra, usted está creyendo algo que usted todavía no ha visto, aunque lo esté leyendo en la palabra. Usted está entrando en un desafío de creer sin haber visto. Pero cuando usted comienza a creerle a Dios y a someterse a las promesas y a la palabra del Señor, usted comienza a ver los resultados beneficioso de bendición que Dios tiene preparado para usted y para mí a través de la poderosa palabra del Señor y de la fidelidad nuestra a acatar las normas y las reglas que Él estipuló en esta poderosa palabra. Sí, Dios es un Dios de libertad, claro que sí, pero tampoco la podemos utilizar, aleluya, como excusa para usar el libertinaje, porque estamos, aleluya, gloria al Señor, bajo la autoridad de un ser supremo que se llama Dios. Ya no nos ceñimos nosotros. Ya toda decisión en nuestra vida tiene que estar basada en lo que hemos creído en esta poderosa palabra. Porque hemos entrado en un desafío para poder nosotros ver un resultado de bendición en nuestra vida, como nos registra Josué 1:8. Es importante que seamos sumisos. Es importante que seamos obedientes. Es importante que nos sometamos. Que, aleluya, que nos sujetemos a las normas, a los estatutos y mandamientos que Dios ha puesto en medio de su palabra. Porque Él tiene autoridad sobre nosotros. Si nosotros nos vamos al Salmo 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Escuche bien, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. O sea, todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Pero ¿sabe qué? Él nos ha dado a nosotros el derecho de escoger si lo hacemos nuestro Dios y nuestro Señor o si queremos estar fuera de su cobertura. El Salmos, aleluya, dice, aleluya, el que habita, en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habla habitar es porque tú habitas bajo el dominio, aleluya, de Dios, bajo su abrigo, bajo su voluntad, aleluya. Por lo tanto, si habitamos bajo el abrigo del Altísimo, aleluya, nosotros vamos a poder estar bajo la cobertura de Dios y vamos a prosperar en todo lo que hagamos en nuestra vida.
Es importante, como decimos desde ahorita, que hay que estar sumisos a la palabra de Dios. Hay que estar, aleluya, gloria a Jesús, obedientes a lo que Él nos demanda. Como dice en Josué 1:8, es un mandato dado por Dios para ver el propósito de Dios en nuestra vida. Es un beneficio, aleluya. Es una poderosa palabra que nos da como resultado, aleluya, de bendición en nuestra vida si obedecemos a ella. Ahorita hablamos sobre el orgullo. El orgullo es el peor enemigo que puede tener el sometimiento. El orgullo puede evitar, aleluya, que dobleguemos nuestro yo para que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Mientras el orgullo esté ocupando el lugar de nuestro corazón, no dará paso y libertad a que tú y yo podamos someternos a la poderosa mano de Dios. Ahora la pregunta que nos debemos hacer: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre sin Dios? El hombre que vive sin Dios, mi hermano, es un hombre que no tiene dirección. Es un hombre que vive sin fe y sin esperanza. Es un hombre que en el momento de crisis y de prueba se decae, tropieza, aleluya, y se pierde. El andar sin Dios es andar sin respaldo. Es andar como huérfano sin tener un padre, sin tener a quien consultar el consejo que necesitamos. Es importante que nosotros entendamos que los resultados son beneficiosos cuando nos sometemos a Dios. Es importante que usted y yo entendamos que el someterse a Dios trae gran bendición, no solamente al ministerio, mi hermano, sino al hogar y a la familia. ¿De qué vale tener supuestamente un ministerio próspero y tener un hogar y una familia destruida? El someterse a Dios trae beneficio. El someterse a Dios y a su palabra nos da las directrices de cómo tenemos que conducir nuestro hogar, cómo tenemos que conducir nuestra vida, cómo tenemos que conducirnos aún con nuestro vecino, con nuestro jefe y en nuestro trabajo. Yo le aseguro que si nosotros tomamos la decisión de someternos ante el Señor, yo le aseguro que vamos a tener resultados poderosos. Esto no es cuestión de que si Dios me usa, aleluya, es cuestión de que nuestro testimonio, Dios nos use primero dando testimonio a los nuestros. Que Dios primero nos use dando testimonio a aquella persona que duerme con nosotros, que es nuestro compañero. Que Dios nos use dándole testimonio a los que son padres, a sus hijos. Que sus hijos vean en usted un ejemplo de que usted primero se sometió a Dios antes de demandarle a ellos que se sometan al Dios que usted le está enseñando que les sirva. Deseamos resultados en nuestra familia. Deseamos grandes resultados en nuestro matrimonio. Deseamos grandes resultados en nuestros ministerios. Pero esto conlleva un sometimiento. Un sometimiento, aleluya, que si nosotros, gloria al Señor, no tomamos en cuenta, vamos de fracaso en fracaso. Porque el someterse, mi hermano, acarrea, aleluya, y trae bendición a nuestra vida. Un cristiano que no se somete, ¿sabe qué? Es un cristiano desobediente. Y cuando hay un cristiano que es desobediente, ¿sabe una cosa? Es un cristiano sin autoridad. Y un cristiano sin autoridad es un cristiano que cae como marioneta en las manos del enemigo. Y el enemigo puede hacer estrago con su hogar y con su vida. Un cristiano, aleluya, que es desobediente, llega a la confusión, llega a un desánimo y puede llegar al fracaso. Aleluya. Gloria a Jesús. Es importante que entendamos que Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Si usted entiende que en esta noche Dios le ha estado hablando a través de esta poderosa palabra, que usted entiende que el sometimiento que usted ha creído que ha tenido hasta el día de hoy no va acorde ni alineado a la palabra, hoy es el día que usted puede tomar la decisión de decirle: Señor, creí estar sometida a ti y a tu palabra, pero me he dado cuenta que me falta. Me he dado cuenta que no lo estoy haciendo según a la luz de las Escrituras.
Es importante que entendamos que Dios es un Dios de vida nueva. No es un Dios de remiendos, porque Dios no remienda. Dios es un Dios, aleluya, vive el Señor, que da vida nueva y nuevas oportunidades. Gloria al Señor. Recuerde, mi hermano, que someterse a Dios conlleva sometimiento, sujetarse y resistir humildemente delante de su presencia. Es importante que entendamos que el orgullo trae consigo la soberbia y la altivez y evita que usted y yo podamos entrar en el proceso en el cual, gloria al Señor, podemos ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Es importante que entendamos que nosotros, para poder tener victoria en nuestra vida, es necesario el sometimiento. El propósito de Dios se cumplirá en nosotros a través del sometimiento. Amado hermano, es importante que entendamos que estamos viviendo un tiempo muy difícil. Un tiempo en el cual, si nosotros no nos sometemos a Dios, podemos perdernos en el camino. Podemos ser engañados. Sometimiento no es solamente, mi hermano, porque cuando oímos la palabra sometimiento, rápidamente se nos va a la mente a la oración y al ayuno. No es solamente la oración y el ayuno, eso es parte. El sometimiento es consultar a Dios nuestras decisiones. El sometimiento es escudriñar sus escrituras en este tiempo en que estamos viviendo para no ser engañados. Sometimiento es el buscar a través de las escrituras la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares. El sometimiento es el nosotros menguar y el que Dios crezca en cada uno de nosotros. El someterse es obedecer cada uno de los estatutos y mandamientos que Dios nos demanda a través de su palabra, de ir y predicar este evangelio a toda criatura. El someterse a Dios es el traer la bendición y el beneficio, aleluya, de la bendición de Dios en nuestra vida, que sea latente y que podamos dar testimonios al que está allá afuera. El fruto que usted dé es el testimonio para el mundo. Lo que usted tenga internamente en su corazón es el testimonio que usted le da a Dios de que usted está haciendo todo el esfuerzo por someterse a Dios y a su palabra. Es importante que entendamos, que nos llevemos esto en lo profundo de nuestro corazón, que lo sembremos, mi hermano, que no solamente seamos oidores de esta palabra, sino practicantes de ella. Porque, mi hermano, muchos son los predicadores, muchos son los que exponen la palabra de Dios, pero pocos son los que testifican con su testimonio esa palabra que esté viva y eficaz en su vida. No es lo mismo yo decir soy cristiana que el que me vea verdaderamente vea en mí el testimonio de que soy cristiana. No es decir yo amo a Dios y que cuando Dios demande de mí obediencia, yo no obedezca. Todo esto es parte del sometimiento para ver grandes resultados en nuestra vida. Gloria a Jesús. Si hay alguna oración, este es el momento, mi hermano. Si hay alguien que desea la oración, queremos orar por ti. Recuerda que el sometimiento nos va a traer a nosotros bendición. Dice que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es un texto, aleluya, una poderosa palabra que conlleva la palabra sometimiento. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, aleluya. Le damos las gracias a nuestro hermano Pastor Luis Hernández por la oportunidad de exponer la palabra del Señor. Quizás, aleluya, para muchos, gloria al Señor, vive el Señor, gloria a Jesús. Quizás este mensaje ha calado en lo profundo del corazón de algunos. Quizás otros tendrán su manera de pensar, pero yo le voy a decir algo. Palabra es palabra, mi hermano.
Y desde el principio yo sé, no los escuché todos, pero yo sé que desde el principio que empezó esta vigilia, Dios está hablando. Dios está trayendo a conciencia a cada uno de nosotros en el grado de sometimiento que usted y yo estamos en este día delante del Señor. Si usted entiende que es momento de usted buscar más sometimiento a Dios, hoy es el día que usted puede hacer y renovar con el Señor sus votos y decirle: Señor, me comprometo a someterme más a ti para ver tu propósito cumplido en mi vida. Así que Dios les bendiga. Esta es su hermana Yarelis López, que les ama en el amor de Cristo. Le damos las gracias a la familia de Fuente de Santidad por haber pensado en nosotros para que fuéramos uno de los que pusiéramos amén y expusiéramos la palabra del Señor. Así que le paso los micrófonos, amén, a Fuente de Santidad y a nuestro pastor Luis Hernández.